Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el proceso de elección de FEDAES, de candidatos y candidatas a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Están conmigo en este momento Zeny Hernández, especialista en temas de transparencia y anticorrupción, y también me acompaña Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la ANEP. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, muchas gracias. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Y me gustaría que discutamos un poco esto. Antes de entrar al aire platicábamos la relevancia que tiene no solamente para el gremio, también para las personas y los ciudadanos que conozcan los roles y el trabajo que ejercen magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es importante de la lectura que pueden hacer de este proceso, de este periodo que tanto se ha conocido, además de los perfiles, un poco las ideas, las nociones jurídicas, la corriente del pensamiento de las personas, de los 22 candidatos y candidatas que aspiran a ser magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, justamente bien mínimo, como lo comentábamos, creo que la mayor relevancia, tal vez la mayor exposición que se ha tenido es por la relevancia de la sala que está saliendo. Y eso ha visibilizado una sala de lo constitucional por las mismas sentencias, cuál es su importancia, qué es el beneficio que ha tenido para la ciudadanía en diferentes sentencias, aunque algunas podamos no estar de acuerdo en ellas, pero se ha visibilizado el trabajo de un magistrado en la sala de lo constitucional. Y eso mismo ha hecho que organizaciones, o sea, por la muy excelencia de cómo se ha conducido la sala hasta este momento, en estos últimos 9 años, la trascendencia que ha tenido a nivel de sentencias como acceso a información, ley de amnistía, el CITRANS, o sea, toda esa trascendencia ha hecho que las mismas organizaciones de sociedad civil, ciudadanía que está involucrada en activismo, esté viendo que la Sala de lo Constitucional sea conformada hoy por nuevos magistrados o candidatos idóneos. Eso es lo que ha visibilizado, pero en sí, nunca, por lo general, nunca hemos tenido dónde conocer las propuestas, cuáles son propuestas certeras, específicas, de qué se va a trabajar. Incluso aún con lo que en estas últimas semanas, por ejemplo, Fundación de TJ, FUSADES, unas organizaciones que han conformado de sociedad civil por jóvenes, Tracoda, que también esta parte funde, o sea, ellos mismos se han organizado ¿para qué? Para que esto que está haciendo el Centro de Estudios Jurídicos, de capacitar, de poder hacer entender a la ciudadanía cuál es la importancia de la elección de estos magistrados, cuáles son las propuestas que llevan. Y si lo vemos en los medios de comunicación, en periódicos, es bien mínimo las entrevistas que se le han hecho y cuáles son sus propuestas puntuales. Y por ejemplo, yo estaba leyendo con respecto a Marina Jesús Marenco, y 2 de las propuestas que son como bien específicas, una es recorte al presupuesto y el adecuado uso de los recursos públicos y mejora en el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Su experiencia y su perfil, o sea, vemos que es muy bueno y eso es lo que normalmente se tiende a simplemente ver. ¿Cuál es la experiencia que tienen? Claro, no se desmerita y eso es muy importante, cuáles son los estudios, pero ¿a dónde están los estudios que pueden demostrar que es una persona idónea para el cargo? O sea, que está realmente, su especialización es en el caso del tema de la Sala de lo Constitucional, derecho constitucional. Sí. Entonces, eso es bastante delicado, que la ciudadanía también no se involucre en conocer cuáles son las propuestas o cuáles son los candidatos. O sea, solo para mencionar otro también, bueno, y estas que son de las 2 mujeres que van dentro de los candidatos, porque solo hay 3 mujeres, justamente lo mencionaban en la parte anterior. Y bueno, Ivette Cardona menciona promover la ley procesal constitucional, me parece muy importante, y también trabajar en la ley orgánica judicial, o sea, poder fortalecer la investigación profesional cuando se hace. O sea, todo eso es un proceso en la Corte Suprema de Justicia que no avanza, pero no hay propuestas más concretas, más específicas de cómo fortalecer a una sala, porque están optando para una sala de lo constitucional. Ahora bien, Javier, me gustaría tener su posición al respecto, en el sentido de motivar. Hablábamos en el bloque anterior con Germán Rivera y Mirna Perla, que son del Comité Electoral de la FEDAES, la importancia de que asistan los abogados y abogadas a votar. Se tiene un registro habilitado de 30.332 abogados y abogadas para este proceso de elección, pero la idea es que se pueda tener un número significativo
motivo de participación. Puede estimarse entre el 10, el 15 o hasta el 20%, pero ¿cómo se puede promover la votación, la relevancia que esto tiene a la luz un poco de lo que Xenia nos comentaba, propuestas, ideas, escenarios en los cuales van a tener que tomar decisiones las personas que aspiren a estos cargos? Bueno, en primer lugar es importante recordar, Carlos, el tema de qué es lo que es una sala de lo constitucional. Hay una inaplicabilidad cuando la Corte Centroamericana de Justicia quiso anular una resolución de la sala en una elección de magistrados. Y la sala dio 12 características del Tribunal Constitucional, que no las voy a mencionar por el efecto tiempo. Pero 3 de las más fuertes o más relevantes es el tema del equilibrio de poderes. Otro es la protección de derechos fundamentales, muy bien lo ha dicho Xenia. Esta sala ha venido a dar como una moda constitucional. Digamos, los que somos usuarios de la sala desde hace mucho tiempo, esta sala ha venido a dar, por ejemplo, los derechos emergentes, derecho al agua, derecho al acceso a la información pública, que no están expresamente señalados en la Constitución, pero que la sala ha venido a interpretar que sí existe en todo el sistema electoral. En función de eso, tanto la FEDAES como el CNJ, que proponen 15 magistrados y 15 magistrados las asociaciones de abogados, es importante que agarren los criterios y los procedimientos que ya la Sala de lo Constitucional ha establecido. Antes de quizás contestarte la pregunta, te comento algunos temas. Nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad a través de Aliados por la Democracia, que fue el caso del magistrado Tito Celada, en ese momento en el CNJ. Él presentó, cuando la Sala declaró inconstitucional su nombramiento, él presentó una revocatoria. Y la Sala de lo Constitucional en esa revocatoria le dijo que no podía revocarse porque al final la Asamblea Legislativa no había resguardado el interés de los ciudadanos en relación a tener candidatos a magistrados del CNJ. Y se mete también en el tema cómo elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y la Sala en ese procedimiento ya se mete, se mete en el procedimiento y se mete en los requisitos. En el caso del procedimiento establece que el CNJ no solamente debe de verificar a través de entrevistas, sino que debe de establecer lineamientos de cómo observar o cómo definir, por ejemplo, la idoneidad, la aptitud, los méritos y las altas corrientes de pensamiento jurídico. En ese sentido, si la Sala dio estos requerimientos o estos procedimientos y estos requisitos al CNJ, también aplican a la Asociación de Abogados. ¿Cuál es el problema que ha existido de la apatía de los abogados? Y de verdad que lo digo tristemente, yo soy uno de los abogados que nunca han ido a votar. No hay, lo digo en mi carácter personal, posiblemente no hay algún incentivo, por lo menos hasta antes de esta elección. Hoy me parece que hay un mejor orden, FEDAES se está estructurando más dignamente, digamos, la elección de las personas que van a juzgar los conflictos constitucionales, pero se dicen muchos temas, y yo he visto muchos temas de personas hasta que ofrecen cenas, ofrecen cargos, ofrecen presupuestos, negocian eventualmente con tal de llegar a la Asamblea Legislativa, porque ni siquiera es llegar a ser magistrado. Entonces, la apatía posiblemente ha sido eso, la desnaturalización de la concepción de lo que es ser un magistrado idóneo. Entonces, este proceso de elección sí es importante. Yo me lo estoy pensando también ir, digamos, por los candidatos que existen. Creo yo que ha habido una selección bastante oportuna en estos 15, y sí sería bueno que todos los abogados intentáramos acudir a esta elección, pero también por otra parte está el Consejo Nacional de la Judicatura, que supongo que ya vamos a hablar del Vamos a tocar el tema del Consejo Nacional de la Judicatura. Antes, a propósito de esta mención que ha hecho Javier, Xenia, me gustaría tener esta idea. Hablábamos con Germán y con Mirna de que algo que todavía no se ha podido identificar o que es un reto para la FEDAES, para las asociaciones, es el tema del patrocinio. Es decir, estamos hablando del financiamiento de las campañas, porque las personas, los abogados y abogadas han estado en este ejercicio de propaganda y un poco saber quiénes patrocinan.
patrocinan esto. Se preguntan, ¿lo hacen con sus propios fondos? ¿Hay algunos patrocinadores? ¿Quiénes son? Y esto también tanto puede afectar o no el tema de intereses representados a la luz de que te estoy patrocinando la campaña para aspirar a ser de la lista y de llegar para ser considerado por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Mira, es muy interesante y creo que uno de los principios internacionales que deberían de aplicarse en todo esto, independientemente si son elecciones populares o este tipo de elecciones, es el principio de máxima publicidad. Un principio que en nuestro caso está en la Ley de Acceso a Información Pública, pero que a nivel de estándares internacionales debería de operar para todo el que quiera optar un cargo público. Poder establecer, bueno, hace poco la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de probidad que había sido aprobada con esta Asamblea Legislativa, y una ley de probidad que tenía, o sea, que le quitaba la potestad de que fuera la Corte en pleno de verificar los casos de probidad, del juicio civil, todo lo que está en la ley de enriquecimiento ilícito. Entonces, como en nuevas propuestas de ley de probidad o para evitar esto, es como la carta de interés, perdón, muestra de interés. No. Declaración de interés, perdón, se me fue por un momento. La declaración de interés para saber cuáles son, por ejemplo, con quiénes ha estado trabajando, si tiene algún tipo de empresa, o sea, todo eso, no únicamente para cargos como de diputados, para presidente, para alcaldes, sino que eso debería de ser para este tipo de elecciones de segundo grado. ¿Por qué? Porque si llegan a tener, por ejemplo, vínculo partidario, puede hacer que de repente se favorezca, si hay una sala conformada más a un X partido, a una ideología, puedan ser retrocesos que se puedan dar y no se va a garantizar los derechos ciudadanos, por así decirlo, tal como Javier lo explicaba hace un momento, que pueda permitir realmente que sus derechos, que la tutela de derechos en El Salvador sea efectiva y sea eficiente. Entonces, eso es muy importante, es algo que no se ha dado. En El Salvador no existía, o incluso es muy poco la cultura de transparencia que pueda existir a todo nivel. Una ley de acceso a la información pública que incluso desde sus inicios tuvo muchas controversias para ingresar, y puede decir en algún momento, bueno, pero yo no soy funcionario y no estoy ejecutando fondos públicos, porque la ley de acceso a información va directamente a quienes puedan ejecutar fondos públicos. Pero eso no implica que no puedan aplicar la transparencia proactiva, por así decirlo, en cuanto a decir, bueno, este es el cargo que yo quiero optar por magistrado, o sea, son salas que garantizan derechos trascendentales de los ciudadanos, y eso mismo me va a dar garantía de lo que yo pueda estar respaldando. No hay vínculos partidarios, no hay intereses económicos de por medio, sino que realmente personas que son idóneas para el cargo, que han hecho una carrera judicial, que lo que pretenden es ejercer los más altos estándares de justicia para la ciudadanía salvadoreña. Aquí también no es solamente para un sector, esto afecta a toda la ciudadanía salvadoreña. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar tendré su reacción sobre eso, Javier. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Javier, teníamos pendiente su intervención. Incorpora un elemento más, luego tendría la reacción de Zenia al respecto. Se ha hablado mucho de los perfiles de estas personas, 22 personas que aspiran a ser candidatos y ser considerados por la Asamblea Legislativa para conformar la Corte Suprema de Justicia, que lo va a hacer la legislatura que va a asumir el próximo 1 de mayo. El asunto acá se ha discutido el tema de los vínculos políticos partidarios, que genera un tema de un problema por un conflicto de interés. Pero también, por otro lado, y me gustaría
gustaría tener su postura al respecto es este conflicto de interés que se puede generar de carácter económico empresarial, porque también algunos de los aspirantes, o la preocupación, pues algunos de los aspirantes no sabemos si han sido representantes legales de empresas y en algún momento puede generarse un conflicto de interés, como también se puede tener la garantía de que esto no vaya a ocurrir, además de lo político partidario, esto de carácter económico empresarial. Claro, la independencia debe de ser económica, política, de fuerzas, incluso de narcotráfico, porque incluso las pandillas pueden estar moviendo, uno no lo sabe ya, el crimen organizado eventualmente en otros países, y aquí lo ha intentado mover fuerzas políticas. Tenemos que recordar que la Asamblea Legislativa de alguna manera es la representante de la voluntad del pueblo, de todos los que votamos. La Sala de lo Constitucional habló en una sentencia de la elección popular indirecta. ¿Qué significa? Que a los magistrados, en este caso de la Sala de lo Constitucional, los elige el pueblo, pero de forma indirecta, a través de sus representantes. Por eso dice la sentencia que cuando uno configura el pastel, cuando uno configura la Asamblea Legislativa, configura también las corrientes de pensamiento jurídico que, por ejemplo, el partido Arena pretende que exista, si es liberal, o el partido FMLN pretenda que exista. Entonces la sala dice que los ciudadanos de forma indirecta escogemos. En ese sentido, nosotros debemos exigirle, en este caso a la FEDAES, se le debe exigir al CNJ, pero se le debe de exigir principalmente a la Asamblea Legislativa que escoja perfiles idóneos y que tengan méritos para un tribunal constitucional. Vamos a ver cuáles son los requisitos que se han dicho respecto de eso. Uno, y que la sala ha dicho, primero debe de verificarse a través de la documentación respectiva si existe aptitud, si existe mérito y si existe idoneidad. Si existe mérito en el sentido de poder optar a cargos, si no tiene problemas en instituciones o tiene las solvencias necesarias académicas, entonces pasa el filtro de la idoneidad. Si una persona que sabe mucho de derecho civil, sabe mucho de derecho mercantil, pero no de derecho constitucional, no puede llegar a aprender derecho constitucional a la Sala de lo Constitucional, por muchos méritos que tenga, pero no tiene la idoneidad. También otro elemento que se ha dicho es, por lo menos que sea profesor o catedrático de distintas universidades, se debe de verificar eso, o que haya escrito obras. Entonces, el perfil del funcionario constitucional, le llama la sala, ya existe. Te quiero comentar algunos temas rapidito. Primero, habría que ver, por ejemplo, hay una persona, es una muchacha que es una joven que tiene como mucha relevancia académica cuando uno lee su perfil, ha estudiado en Italia, entiendo temas constitucionales, pero la vez pasada me mandaron un link donde ella está buscando cómo ha ocurrido el desastre constitucional a través de las sentencias que se han dado. Por ejemplo, ella se debe de evaluar eso. El CNJ debe de evaluar si ella quiere revertir, si llega a estar en la Sala de lo Constitucional. Yo te comento quién es la que me mencionan que es asesora de una diputada del FMLN, de Lorena Peña, no me recuerdo, pero tiene mucho perfil académico, pero cuando ella escribe de verificar los daños que ha causado las sentencias, hay que ver si se va a revertir, por ejemplo, la elección a través de voto por rostro, que hemos tenido un avance. Antes elegíamos bandera, no sabíamos quiénes eran las personas candidatas a diputados, hoy elegimos por rostro. Hemos avanzado por voto cruzado, es decir, yo escogí a dos del Frente, a dos del Arena, ¿verdad? Entonces, esos avances que hemos tenido en materia constitucional a nivel nacional e internacional, el CNJ debe de verificar y la Asamblea debe verificar, si no vamos a retroceder. Y te cuento un último ejemplo. Hay un caso de candidatos que ya los están atacando, incluso desde la Corte Suprema de Justicia. Hay una persona que da clases hasta en México, y lo menciono, es la magistrada Sandra Luz Chicas, y lo menciono porque son cosas que hay que denunciar. Cuando me cuentan el caso de que ahorita la acaban de trasladar de magistrada, presidenta de una Cámara de lo Penal, a magistrada de Cámara de Tránsito, y la degradan, y la Corte en pleno no motiva, entonces uno debe de verificar cuáles son los elementos que existen detrás para anular a gente. Ella tiene un doctorado en Derecho Constitucional, da clases en México, tiene un perfil impresionante. Entonces, todo esto la sociedad tenemos que meternos,
las cúpulas empresariales, las gremiales empresariales, los jóvenes, tenemos que meternos, porque al final quien va a decidir anular, y ojo con lo que estoy diciendo, hasta un presidente de la República, es el Tribunal Constitucional, es la sala. Entonces, si las personas llegan y no conocen, la ignorancia y la corrupción son hermanos, ¿verdad? Hay un aspecto, Javier, que ha mencionado, ya le doy el paso a Senia para tener su valoración sobre esto, es también los perfiles de las personas que pueden estar en ese Tribunal Constitucional para no revertir, revertir decisiones que ha tomado la configuración actual. ¿Cómo queda desde su perspectiva, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía? Vaya, por ejemplo, hay un elemento muy importante. Para revertir una decisión, un precedente, se tienen 4 criterios: cambio de la realidad normada, cambio de la subjetividad del tribunal, esto es cambio de magistrados, error en la interpretación. Entonces, con uno de esos elementos, basta que la Sala de lo Constitucional nueva cambie. El caso de la ley de amnistía, yo creo que ha sido importante el mensaje a nivel de derechos humanos, en el sentido de no puede quedar en la impunidad nada, porque aquí no hay izquierdas, no hay derechas, sino la Sala dijo, estos delitos, los de lesa humanidad, estos delitos que no quedaron contemplados y todos aquellos que estén fuera del documento que se escribió cuando se hicieron los acuerdos de paz, eso deben de juzgarlo. Y esto es importante porque la Sala de lo Constitucional de repente tiene que medir los aspectos sociales, los conflictos que se puede generar con una sentencia. De repente tiene que medir los aspectos políticos y los aspectos económicos. En la Sala Cuarta de Costa Rica pasó. La Sala Cuarta se retrocedió cuando empezó, por ejemplo, a decirle al Estado, empezó a quitar gente del Estado, el Estado nombraba ya, y la Sala Cuarta decía, créele una plaza. Empezó a colapsar el presupuesto y se tuvo que detener. Es decir, los tribunales constitucionales tienen que tener el estudio constitucional, tienen que tener el perfil, los magistrados, pero deben de tener la prudencia, ¿verdad? En el sentido de, si bien proteger los derechos fundamentales, pero también ponderar los conflictos que se puedan crear. Y por eso es que es importantísimo la academia, por eso es importantísimo que lleguen perfiles constitucionales, que no lleguen personas, eso es obvio, que quiera incorporarlo a los sectores políticos, económicos, ¿verdad? Eso se debe de anular, por supuesto. Desde su perspectiva, Senia, también ya Javier incorpora un elemento interesante en el debate, es si la configuración que se dé de magistrados y magistradas que lleguen a suplir a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional revertirán o no la jurisprudencia constitucional, porque hay varios temas, en el campo electoral, en el campo de derechos humanos, en el campo económico, pero ¿qué tanto conocemos de esto, de la postura de los candidatos y candidatas que van por la FEDAES? Otro debate es el del CNJ, que ahí son más perfiles y el CNJ tiene un manual para establecer estos procedimientos, pero para el caso de la FEDAES, ¿qué tanto podemos conocer, para la elección de la FEDAES, qué tanto conocemos de estos perfiles, su postura ante estos temas? Bien mínimo. O sea, justamente partiendo del último comentario de tu pregunta, es bien mínimo lo que podemos conocer. Y eso mínimo que podemos conocer es lo que debería de mejorarse, y lastimosamente ya mañana es la elección, de cómo los candidatos, o sea, dentro del debate, de debates quizás en las mismas academias, Javier lo acaba de mencionar, o sea, cómo los estudiantes de Derecho desde ya se pueden ir generando, ser críticos, ser conocedores, involucrarse, o sea, si hay una participación mínima en las elecciones de los abogados, o sea, cómo poder incentivar a que los abogados no solamente se preocupen por hacer el trabajo del área que le corresponde de lo que decidió dedicarse profesionalmente, sino cómo poder ir exigiendo también, porque va a afectar a los criterios, a su vida diaria, en el trabajo profesional, en su vida personal, familiar, económica, o sea, como ya lo hemos visto, o sea, las sentencias afectan en el ámbito en general. Entonces, es lamentable que todavía no se ha logrado conocer la mayoría de perfiles. Yo he podido conocer por lo menos de 7 u 8 perfiles, estamos hablando de 22.
otros 5, pero porque ha sido notorio las controversias que han generado, pero porque la misma sala ya ha emitido sentencia en cuanto a su vínculo partidario. O sea, eso mismo ha hecho quizás que se pronuncie el gremio de abogados que está involucrados, como el Centro de Estudios Jurídicos, Aliados por la Democracia en estos grupos de sociedad civil, Consorcio por la Transparencia, o sea, que no se necesitan este tipo de personas. Pero ¿cómo se ha logrado saberlo? Eso ha sido, pero por notoriedad, casos de notoriedad, porque las sentencias de la sala ya lo visibilizaron. O sea, lastimosamente creo que los 5 magistrados, aspirantes a candidatos que más tienen resonancias son por cuestiones negativas y no positivas. A diferencia de otras del Centro de Estudios Jurídicos, donde han estado participando, haciendo diferentes conversatorios en diferentes áreas académicas, sociedad civil, para conocer cuáles son sus tipos de propuestas. Y ahí es también como un llamado a los medios de comunicación. O sea, qué bueno por este tipo de entrevistas que la sociedad pueda igual conocer, puede involucrarse. Ya Javier lo mencionó, son elegidos por el pueblo, pero de manera indirecta, porque es a través de la Asamblea Legislativa, pero también para que vayan involucrándose y conociendo y queriendo saber quiénes son los que van a estar en esa sala donde se ejerce también justicia, que es otro tipo de tribunal. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar seguiremos ampliando otros temas. Volvemos. Último bloque de la entrevista, seguimos platicando sobre el proceso de elección de candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Zenia Hernández y Javier Argueta. Y hay un aspecto que quiero poner a discusión, primero tener su intervención puntual, Zenia, y luego paso con Javier. Es el caso del procedimiento del CNJ. El Consejo Nacional de la Judicatura también va a desarrollar este proceso, presentará 15 perfiles que van a ser a decisión de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Es una cantidad mayor, todavía estamos ahí a ver cuál es el dato final, pero por lo menos el listado que se tenía eran 95 personas, probablemente se habrá actualizado, se habrá depurado, pero el asunto es, Zenias, dentro de esos criterios que el CNJ puede tener, aparece un aspecto. ¿Cuál será la postura de estas personas respecto a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ha desarrollado investigaciones, que lleva procesos de indagación tomado por la Corte Plena en casos de personas, algunos que han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia o han tenido cargos de elección popular en diferentes expresiones del Estado? Bueno, sí es muy importante, obviamente, como Corte en Pleno y a través de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que es justamente la que está en vigencia y a través de la cual se está haciendo las investigaciones, y que hay que recordar que, si bien es cierto, en el 2016 habían 2 a 7 casos, 2017 todavía 7 casos de la investigación, pero la sección de probidad volvió a bajar a 2. O sea, desde que se hizo la reserva en las investigaciones, los casos no avanzan y hay un temor de nuevo de retroceder al 2005, donde se le quitó en aquel momento se le quitaron varias de las funciones, pero en este caso tal vez no es que se le hayan quitado las funciones, sino que la presión social, la presión mediática, la incidencia de las organizaciones ha bajado. Por lo mismo y la trascendencia que tiene, estamos viendo que hay un expresidente de la República que está justamente siendo juzgado a raíz de las auditorías de sus declaraciones patrimoniales. Es muy importante que estos candidatos o los que lleguen a ser magistrados de la Sala de lo Constitucional no vayan en contra, porque todo esto juega el papel en el Pleno. O sea, si recuerdan, y quizás para poner un ejemplo claro, en el caso del expresidente Mauricio Funes, justamente en el Pleno fueron 7 los que votaron en contra, 6 que votaron en contra y fueron 9 los que votaron a favor. O sea, ¿qué hubiese pasado si una sala no es objetiva, si hay magistrados que no son objetivos?
posiblemente no pudiese haber sucedido que la investigación se llevara ya a la Fiscalía o a la Cámara de lo Civil por un presunto enriquecimiento ilícito. Entonces es muy importante que también esta sala venga a reforzar todo lo que se ha venido o se impulsó a hacer desde sociedad civil en la sección de probidad. Si la Corte en pleno como tal no hace que avancen esos, no solamente la sección de probidad, y bueno, es una sentencia bastante controversial de la sala donde se limitó el derecho de acceso a información para conocer sobre los casos de probidad, porque el magistrado Sidney Blanco mencionaba en unas entrevistas que en algunos casos se estaba haciendo abuso de la ley de acceso a información para entorpecer el trabajo de la sección de probidad. Entonces, ahí es como parte de problemas en los que cada uno lo pueda ver, pero es importante que la Corte en pleno, que los nuevos magistrados se sumen para que la sección de probidad pueda seguir sacando investigaciones en enriquecimiento ilícito. Si no, lo que nos va a volver a pasar es, se queda estancado, no se utiliza y no se aplica la ley de enriquecimiento ilícito y más funcionarios solo van a presentar una hojita donde dice que ha cumplido la presentación de la declaración patrimonial y ni siquiera se hace el contraste. Ahí es importante las auditorías. ¿Qué es lo que va a hacer la sección en más de 7.000 funcionarios que solamente en un periodo? O sea, ¿qué va a pasar con los casos que ya están por prescribirse? ¿Qué va a pasar con aquellos casos donde posiblemente sí hay presunción de enriquecimiento ilícito, pero que incluso ya prescribieron, pero se puede aplicar la ley de extinción de dominio? O sea, es de mayor relevancia porque también ahí va siendo una depuración de quiénes son los que ya no pueden optar a cargos de funcionarios públicos. Muy bien. Ahora, Javier, me gustaría tener su apreciación sobre esto. Ya ha mencionado, Zenia, la relevancia que tiene para fortalecer la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y las investigaciones que se puedan hacer a diferentes funcionarios. Es más, hay informe ejecutivo del año 2017 de los expedientes que llevan y hay diferentes personajes que están siendo investigados para esto, ¿no? Y en un espacio de entrevista con el magistrado Rodolfo González hay 5 casos en particular que van a llegar a la deliberación de la Corte Suprema de Justicia y se va a establecer pues las sanciones pertinentes y va a llevarse a la instancia judicial pertinente. Pero otro de los puntos, y me gustaría tener esa apreciación sobre ellos, Javier, es el tema de depuración judicial. Cuando me refiero a depuración judicial, investigación de casos o de presunciones de jueces o juezas que están cometiendo actos arbitrarios o actos al margen de la ley, como una Corte Suprema de Justicia y nuevos magistrados pueden darle impulso a estos temas de investigación y depuración en el órgano judicial. Sí, bueno, en primer lugar, te quiero comentar que Dios nos dio la oportunidad de escribir la demanda de probidad. Y como muy bien dice Zenia, fue triste cuando el caso del presidente Mauricio Funes no hubo una votación por unanimidad. Y lo digo con todas las pruebas que se presentaron y se tenían. Entonces, aquí la Asamblea Legislativa dejaba en impunidad el combate al tema del enriquecimiento ilícito, pero la Corte en plena también se iba a prestar, digamos. Gracias a Dios hubieron 9 voces que representan, como dice la sala, la protección jurisdiccional a todas las personas. Pero, perdón, repítame la pregunta. Era por el tema de la rotación de los jueces o depuración de jueces. Esto es importante porque los magistrados que lleguen, los magistrados tienen funciones jurisdiccionales y tienen funciones administrativas. Sí. Las funciones administrativas son, por ejemplo, ver el tema de probidad, definir si existe enriquecimiento ilícito y mandarlo a la Cámara de lo Civil, pero también tienen funciones como hay magistrados que se delegan para ciertas unidades, como por ejemplo el tema de verificar el tema de traslado de jueces. Lo que nosotros no debemos de permitir como ciudadanos, no, lo que los jóvenes no deben de permitir, lo de las asociaciones no deben de permitir, lo que la empresa privada no debe de permitir es que existan magistrados que estén llamando a jueces para que resuelven A o B. Los magistrados que lleven deben de poner controles, deben de establecer lineamientos de que si hay magistrados en la Corte Suprema de Justicia que estén interviniendo o estén, ¿cómo decirte?, coaccionando, porque si no me resolves a favor, porque hay un amigo mío en ese juzgado de sentencia, entonces yo te voy a trasladar. Hay que verificar, y yo insisto con esto, el caso del traslado de la magistrada Sandra Luz Chica, que es una persona correcta, académica, de el por qué se dio, cuál fue la motivación. En ese sentido, el control que debe de tener la Asamblea Legislativa para las personas que se elijan
La verificación del CNJ debe de ser tal que la idoneidad debe de pasar también por el tema de la honestidad. Aquí hay dos temas, una persona que no conoce y una persona que no es proba. Si llega una persona que no conoce, lo que va a hacer es que va a resolver a favor de lo que crea conveniente, no lo que la academia, no lo que la Constitución le dice, sino lo que le piden de favor incluso en una llamada. Y una persona que no es proba, lo que va a hacer es ir a blindar, a proteger todos aquellos casos de corrupción, en este caso de enriquecimiento ilícito, que se puedan dar. Entonces, hay otro tema importante también, el control constitucional, sobre todo de los que lleguen ahora, va a ser importante incluso contra actos de la Corte en pleno, ¿verdad? Es decir, si existe una votación que no es motivada, no es justificada de la Corte en pleno en casos de enriquecimiento, puede llegar alguna asociación o fundación que esté legitimada para eso, que tenga fines del combate al enriquecimiento, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional o tendrán que excusarse o eventualmente, si no han emitido opinión, deberán de proteger el tema. Entonces, la parte administrativa de la Corte Suprema de Justicia también tiene esa fuerza, esa relevancia, como la parte jurisdiccional en el caso de la interpretación constitucional. Tengo que cerrar la entrevista, señor, solo esta pregunta. Mencionó Javier un aspecto también relevante que a veces se desconoce de la operación de la Corte, no salen las discusiones, probablemente sea lo más adecuado, es el manejo de las finanzas de la Corte Suprema de Justicia, y también un alegato que se ha hecho es que la Corte Suprema de Justicia resulta muy onerosa, tiene a veces un manejo presupuestario que podría justificarse o se podría ajustar los fondos en función de las condiciones que también tiene la administración pública. ¿Cómo puede quedar este tema ahí? Bueno, justamente varias de las propuestas de algunos de los aspirantes a candidatos a magistrados, principalmente de los que vienen por FEDAES, han estado hablando mínimamente o solo lo han enunciado, que ese es uno de los temas que quieren conocer. O sea, hubiese sido también importante a profundidad, o sea, no solamente como lo estábamos viendo en el tema jurisdiccional que les correspondería, sino que saber cuáles son las propuestas concretas, porque claro, cualquiera puede decir, no, vamos a tratar de que el uso adecuado de los recursos, por ejemplo, una Corte Suprema o un órgano judicial, mejor dicho, que se ha cuestionado mucho sobre el seguro médico, sí, los bonos, o sea, que se les exige tanto la austeridad a la Asamblea Legislativa, a un Ejecutivo, pero ¿qué pasa con el órgano judicial? O sea, ¿cuáles son las propuestas concretas que podrían hacerse en este caso, en el uso de vehículos incluso para los jueces? O sea, ¿en qué momentos pueden utilizarlos? ¿En qué momentos no deberían utilizarlos? Claro que necesitan la seguridad como tal, eso no, sabemos que hay casos muy delicados en tribunales del área penal, instrucción, de paz, sentencia, pero que hayan realmente claridad y transparencia en cómo está haciendo el manejo, claro, con las reservas del caso que corresponden, ¿verdad? Entonces... Okay. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, gracias Enia, gracias Javier por estar conmigo en esta mañana y hacer esta lectura, esta reflexión a la elección que se va a celebrar el día de mañana en la FEDAES. Establecemos un contacto en este momento con Francisco Valencia de Quíbole para que nos comente cómo va el programa de este viernes. Buen día, Francisco. Buen día para ti también, para tus invitados. Es increíble todo lo que vamos a tener el día de hoy. Para eso, usted por favor no nos vaya a cambiar porque te traemos opciones turísticas como por ejemplo el Tunco. ¿Qué hay de nuevo en esa playa? Algo increíble se aproxima. De igual manera estaremos también estrenando el nuevo video de Maluma para todos los fanáticos, por cierto, de este artista. Tendremos la cocina, aparte de todo eso, buena música aquí en Quíbole. La vamos a pasar súper bien. No se vayan, no nos cambien. Para nada. Excelente, Francisco. Entonces, que sea un buen show y buen fin de semana para ti y el equipo de Quíbole. Gracias. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Nos encontramos el próximo lunes, 6:30, en República.